Capítulo 3, versículo 11. Este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. No seamos como Caín, que por ser del maligno asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos, no os extrañéis si el mundo os odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Todo el que odia a su hermano es un asesino, y sabéis que ningún asesino permanece la vida eterna. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Y en esto sabremos que somos de la verdad y nos sentiremos seguros delante de él. Esta carta de Juan nos está explicando acerca del amor y la verdad, cómo están realmente unidas, y nos está también explicando las evidencias fundamentales de que alguien ha nacido de Dios. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio, nos dice. El Hijo de Dios fue enviado precisamente, nuestro Señor Jesucristo fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Y cuando el apóstol Juan está hablando aquí de practicar el pecado, no está hablando directamente de vivir una vida licenciosa, una vida de inmoralidad, una vida de robo, una vida de pasiones desenfrenadas, una vida escandalosa desde el punto de vista de los hombres, sino que está hablando de la falta de amor, de una carencia de amor persistente en la persona. Por supuesto, el amar a los hermanos no significa que no pequemos nunca contra ellos. Porque el mismo Juan dice, 1 de Juan capítulo 1, que si alguno dice que no ha pecado, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Todos pecamos, todos ofendemos de muchas maneras. Pero la clave está en la persistencia en el pecado. Eso demuestra que Cristo no está dentro. Eso demuestra que el Espíritu de Dios no ha regenerado a la persona. No somos salvos por amar a las personas, pero somos salvos para amar a las personas, y principalmente para los que son nuestros hermanos en la fe. Si alguien dice que ama a Dios y no ama a su hermano, dice que es un mentiroso. El que aborrece a su hermano es un homicida. El que aborrece a su hermano es del diablo. Son palabras terribles, son palabras radicales. Pero también esto fue lo que dijo Jesús. Y esto nos muestra que tantas personas que dicen ser cristianas, pero que albergan en su corazón pertinazmente el odio y el desprecio hacia sus hermanos, hacia hermanos particulares, quizá por cosas del pasado. Aquel que persiste en este pecado sin buscar la liberación que viene de Cristo, el perdón que viene por la sangre de Jesucristo su Hijo, que nos limpia de todo pecado. Quien tal hace demuestra que nunca ha nacido de nuevo. Tiene una fe temporal, una fe con fecha de caducidad, una fe histórica, una fe milagrosa, una fe superficial, una fe sin profundidad, una fe que no transforma la vida. ¿Y por qué? Porque es imposible decir que conoces al Dios de amor si no amas. Es imposible que nosotros digamos que somos de Dios si estamos viviendo como el diablo, si estamos viviendo amando a los que nos aman y odiando a los que nos odian. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Lo mismo que los demás. Porque Jesús nos dice que debemos incluso amar a nuestros enemigos, cuanto más a nuestros hermanos. Ahora, es verdad que hermanos en la fe causamos problemas, causamos conflictos, causamos dificultades, porque somos pecadores. Y como somos pecadores, los hermanos en la fe también pecan, ya lo creo que pecan. Y por eso el apóstol Pablo nos dice, perdonándoos unos a otros, tal como Cristo nos perdonó a cada uno de nosotros.
Si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, constantemente debemos pedir perdón y perdonarnos los cristianos, porque como somos todos pecadores, los ofendidos y los ofensores, como todos somos pecadores, entonces el pecado va a fluir, va a salir por nuestra boca, va a surgir de nuestro corazón, inevitablemente pecaremos. Pero la diferencia que hay, la gran diferencia que hay entre un cristiano verdadero y un cristiano falso, bueno, por llamarlo de alguna manera, que no es cristiano, un pseudo cristiano, es que no permanece en el pecado. El que permanece en el pecado no le ha visto ni le ha conocido, dice ahí. El que persiste en el pecado. Entonces lo que está hablando aquí el apóstol Juan es algo muy, muy claro. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que odia a su hermano es un homicida. Un homicida no tiene vida eterna. Un homicida no puede ser de Dios, porque los homicidas estarán en el lago de fuego que Dios ha preparado para el diablo y sus secuaces. Entonces lo que está hablando aquí el apóstol Juan es algo muy evidente. Pudiera parecernos a nosotros, desde nuestro punto de vista humano y por lo tanto falible, por lo tanto fallón, por lo tanto totalmente superficial, porque nosotros no vemos el corazón, pero pudiera parecernos que hay una persona en la iglesia notable, con grandes dones para compartir con la iglesia, con una gran lealtad y fidelidad, pudiera parecer con un buen testimonio, sin embargo esa persona no haber nacido de nuevo jamás, porque odia y vive en ese odio y vive en esa dureza de corazón constante siempre. Se niega a perdonar, se niega a pedir perdón, se niega entonces a vivir en el Evangelio. Da igual que sea pastor, predicador, diácono, líder, misionero, fundador de iglesias y todo lo que quiera. Da lo mismo lo que sea su currículum y su trayectoria, y si todo el mundo le reconoce y le aplaude y le invitan y escribe libros y no sé qué y no sé cuántos. Todo eso es una cosa que hacemos los hombres. El reconocimiento del ministerio, la aprobación de los hombres, eso es una cosa que hacemos nosotros. Nosotros no vemos lo que hay dentro, pero Dios sí. Y finalmente lo que está diciendo aquí es que si alguien en su vida, en su fruto, no está manifestando el amor de Dios, el amor a sus hermanos, no es de Él. No es una cosa que no digamos nosotros, no es una cosa nuestra, es una cosa de Dios mismo. Por sus frutos los conoceréis. Y entonces el Señor Jesús dice aquí, o mejor dicho, el apóstol Juan dice, si alguien posee bienes materiales y ve a su hermano que está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no vemos de palabra ni de labios por afuera, sino de hechos y en verdad. ¿Cuántos hay que se llaman a sí mismos cristianos y lideran y tienen el reconocimiento, etcétera, y no mueven ni un solo dedo ante la necesidad de un hermano? No hacen absolutamente nada por alguien que tiene una necesidad y por lo tanto viven para sí mismos. Estos, ¿cómo pueden decir que mora el amor de Dios en ellos? Y la pregunta es, si no mora el amor de Dios en ellos, ¿qué mora? ¿Qué hay dentro? Si el amor de Dios no está en ellos, ¿qué amor hay ahí? De Dios no. Todo aquel que practica el pecado es del diablo. Y la palabra de Dios nos dice que el pecado no solamente es cometer actos contra Dios y contra las personas, sino también dejar de hacer. Porque dice el Señor que hay que amarle a Él con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, con toda el alma, y al prójimo como a uno mismo. Y esto, la omisión, es también una prueba de que alguien nunca jamás nació de nuevo, aunque, digamos, desde el punto de vista nuestro, satisfaga todas nuestras requerimientos o requisitos o nuestra propia manera de ver las cosas. Recuerda lo que el Señor Jesús dijo, y es algo tan, tan importante. Muchos me dirán en aquel día. Muchos me dirán en aquel día, hicimos esto, hicimos lo otro, y Él dirá, nunca os conocí.
Muchos me dirán aquel día: profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y yo les diré: nunca os conocí. Y también el mismo Señor Jesucristo dice algo aún más potente, cuando dice: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para vosotros, preparado para el Satanás y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber, estuve desnudo y no me cubriste, estuve en la cárcel, no me visitaste, estuve enfermo y no viniste a mí. Y dirán ellos: ¿cuándo te hemos visto necesitado y no te hemos servido? Por cuando no lo hicisteis a uno de estos, de los míos, a mí tampoco me lo hicisteis. Y a los justos ya les había dicho: tuve hambre y me diste de comer. Y los justos decían: Señor, ¿cuándo te hemos visto hambriento, necesitado y te hemos servido? Por cuando lo hicisteis a uno de estos, a mí me lo hicisteis. Luego entonces, no se puede separar de ninguna manera el amor de Dios y el amor al hermano. No se puede separar de ninguna manera el amor de Dios y el amor al prójimo. Y por lo tanto no se puede vivir una vida saludable, una vida cristiana saludable, si no estamos amando a nuestros hermanos, lo cual quiere decir interesarnos por ellos, servirles a ellos. Eso es el amor. El amor no es escribir mensajes: cuánto te amo, hermano, dame un abrazo, que Dios te bendiga. Sí, el amor es mucho más que todo eso. El amor está dispuesto a sacrificarnos, porque dice ahí, 1 de Juan capítulo 3, versículo 16, que en esto conocemos lo que es el amor, que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Y ahora dice aquí: así también debemos entregar la vida por nuestros hermanos. La vida por nuestros hermanos. Sin embargo, tantos que se nos llena quizá la boca de Dios y del amor de Dios, no estamos dispuestos a mover ni un solo dedo cuando vemos una necesidad de un hermano y simplemente miramos para otro lado. Simplemente nos ponemos de perfil y no hacemos caso a ese llamado y a esa oportunidad que Dios nos da de servirle por medio del amor al hermano. Y esto nos lleva a algunas cosas inquietantes. No está diciendo aquí que haya cristianos que puedan persistir en este pecado y eso les contrista al Espíritu Santo y les causa mucho mal. Algunos serán salvos así como por fuego. No está diciendo aquí que el que no ama a su hermano entonces era salvo y después se va para el infierno, y entonces resulta que en el infierno hay algunos que primero fueron salvos y luego se fueron para el infierno. Tal cosa no existe en las Escrituras. Lo que está diciendo es que la seguridad de la salvación, la certeza de que alguien de verdad ha nacido de nuevo, no se halla en que los demás, qué opinan los demás de él, en que tiene un certificado de bautismo, o que tiene un gran ministerio, o que tiene una gran sabiduría y un gran currículum, y todo el mundo lo aprueba y lo acepta y le aplaude. La seguridad de la salvación radica en el fruto espiritual. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Eso está claro. Entonces, la seguridad y las evidencias de que alguien ha nacido de nuevo la vamos a recibir a la hora de poner en práctica ese amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y ese amor de Dios que nos impulsa nos va a hacer decir, como dijo el apóstol Pablo: ¿a quién se le hace tropezar y yo no me indigno? ¿Quién se enferma y yo no me enfermo? ¿Quién está débil y yo no me preocupo? La preocupación de Pablo por sus hermanos, la preocupación de Pablo por aquellos que eran sus hermanos, aún incluso aquellos que le habían ofendido, demuestra que él realmente era un discípulo de Cristo. Se ven esas cosas en nuestra vida, se ve ese amor en nuestra vida. Vamos a pedirle al Señor entonces que nos conceda de ese amor para que nosotros podamos amar a nuestros hermanos y mostrar así nuestra seguridad y nuestro gozo de que somos realmente nacidos de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú nos das en tu palabra claramente los rasgos distintivos de los verdaderos cristianos y nos haces ver, Señor, que el verdadero hijo tuyo está dispuesto a amar, y amar es sacrificarse, amar es dar, amar es perdonar, amar es pedir perdón, amar es ser
actuar de manera semejante a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Señor, haz que tu amor pueda inundarnos más y más para que otros también puedan beneficiarse de él. En el nombre de Cristo. Amén. Pues nos encontramos mañana en la voluntad del Señor. Un abrazo para todos.